Muy buenas tardes, me presento, soy su servidor y amigo, el doctor Roberto Alonso García Díaz. Soy director de atención médica de los servicios de salud de Veracruz, de la entidad federativa, que para los hermanos peruanos entiendo que es un departamento. Para el caso es bastante explícito el asunto. Pues bien, me emociona antes que todo, me alegra, me reconforta y me anima mucho este ejercicio porque es eh, en un evento tan relevante como es una patología, que es un problema mayúsculo para la disciplina médica y para la sociedad en su conjunto, para un problema global de salud, un problema social, un problema económico y un problema de sostenibilidad, que es una patología que nos afecta en lo moral, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico y también hasta en lo económico nos afecta. Y es un tema que nos ocupa porque el cáncer de mama hoy día es el cáncer más frecuente a nivel global y está en incremento. Y es una patología que desafortunadamente no solo la vemos cada vez más frecuente, sino que vemos que da en personas más jóvenes y que todavía no tenemos la capacidad de respuesta, las autoridades sanitarias y toda la clase médica, quizás por no tener herramientas, quizás por diversas circunstancias que no vale la pena ahorita profundizar, pero estamos limitados, vemos con impotencia, vemos con frustración que cuando los casos diagnosticados, confirmados, llegan muy a destiempo, en etapas muy avanzadas, y eso limita la respuesta de la clase médica. No voy a dar cifras porque eso realmente le corresponde a una de las ponentes y ella es experta. Yo solo soy el gestor, el promotor, el que convoca a este ejercicio y quiero decir que es un ejercicio, decía nuestro moderador, el doctor Cristian Carpio, que para él es un ejercicio inédito hacer un trabajo, una propuesta, un ejercicio de académico, Perú, México, y sobre todo en un tema tan importante, tan relevante, tan sensible y de tanto impacto en nuestra sociedad, en nuestros pacientes, sus familiares, como es el cáncer de mama. Y bueno, pues realmente quiero decirles que definitivamente se enfoca al primer nivel de atención, o como le llaman en Europa o en Estados Unidos, en los médicos primarios, porque definitivamente el tema de hacer un buen manejo en el primer nivel de atención, por supuesto que va a favorecer hacer un mejor ejercicio en segundo o tercer nivel, en el nivel hospitalario, porque los pacientes van a llegar menos pacientes si se hace un buen trabajo en el primer nivel de atención y van a llegar en mejores condiciones y va a ser mejor su pronóstico. Y por último, quisiera resaltar que esta patología no solo es un problema de salud, no solo es un problema clínico, va más allá, es un problema no solo de salud pública, sino que va más allá porque Yara, tiene que ver con la equidad de género y tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con derechos humanos, porque sabemos muy bien que en la sociedad que vivimos, la mujer no tiene el rol que tiene el hombre y que muchas gentes en condiciones socioeconómicas difíciles, en lugares marginados, en zonas vulnerables, en sociedades de condiciones económicas adversas, pues va a ser más difícil que se les pueda atender. Entonces es un tema no solo de salud pública, va más allá, es un tema de derechos humanos, el cáncer de mama. Y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, poner nuestro grano de arena, como decimos en México, para procurar una mejor atención en nuestros pacientes. Hoy día en México hablamos de algunas estrategias que son básicas, ¿no? Que una es, que las platiqué con la doctora Frida, que una es bueno hacer a los médicos con mayores competencias, que estén mejor preparados. El otro tema es darle los insumos, dar las herramientas, los equipos. Y el tercer aspecto, que es el más importante, es el tener la sensibilidad para dar un trato humano, que creo que es lo más difícil, un trato humano, un trato amable, un trato como si nuestros pacientes fueran nuestros propios familiares. Y paso rápidamente
hablar de las ponentes. Hablo en primer lugar de la doctora Emma Verástegui, que es Avilés, que es nuestra primera ponente. La doctora es médica especialista del Instituto Nacional de Cancerología de México, es médico cirujano egresada de la Universidad La Salle, especialista en inmunología clínica, obtuvo el grado de maestra y doctora en investigación biomédica con énfasis en inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Realizó estancias de investigación en inmunología en el Instituto de Inmunología en Arizona, en el Centro de Cancerología de Arizona, de la Universidad de Arizona, además de haber obtenido un diplomado en bioética en el Instituto de Bioética Kennedy en Georgetown, ética en investigación en la Escuela Harvard de Salud Pública en Boston, Massachusetts, y en ética y en investigación en el Colegio Real de Londres. Actualmente desempeña las funciones de presidenta del Comité de Ética en Investigación y coordinadora de promoción para la salud en el Instituto Nacional de Cancerología. En relación a nuestra otra invitada, la doctora Frida González Montufar, ella se desempeña como decana del Consejo Regional 3 Lima, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo la especialidad en ginecología y la maestría en gerencia de salud. Además cuenta con una subespecialidad en gineco-oncología por la Universidad Ricardo Palma y un máster en cenología por la Universidad de Barcelona, España. La doctora fue docente en las facultades de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma. Asimismo, ha ocupado el cargo de jefa del servicio de ginecología oncológica del Hospital Eduardo Rebagliati Martins. Actualmente cumple funciones como decana del Consejo Regional 3 de Lima, entidad que representa más del 50% de los médicos de la orden a nivel nacional, con más de 38,000 colegiados. Desde este cargo, lo resalto, la doctora González Montufar asume el compromiso de liderar una gestión basada en la ética, la transparencia y el servicio, trabajando de manera incansable por el bienestar integral de los médicos colegiados. Su misión es fortalecer la representación gremial, promover el desarrollo profesional y científico de los médicos y velar por la defensa de sus derechos, garantizando que el Consejo Regional 3 Lima sea un espacio de apoyo, reconocimiento y crecimiento para todos sus miembros. Y por último, nuestro moderador, el doctor Cristian Carpio Bazán, es secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Consejo Regional 3 Lima, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también cursó la especialidad en neurología, posee una maestría en salud pública, con mención en epidemiología por la Universidad Nacional Federico Villarreal y una maestría en fisiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Concluyo mi intervención y doy micrófono a las ponentes y al moderador. Muchas gracias, estimado doctor Roberto Alonso García Díaz, director de Atención Médica. Un gran saludo al estado de Veracruz, un estado muy importante de México, un país hermano para nosotros. Entonces vamos a continuar con las ponencias. Para eso vamos a dar pase a la doctora Emma Velázquez Avilés, que ya tuvo a bien presentar el doctor Roberto Alonso García Díaz, ¿no? Entre otras especialista en inmunología clínica y maestra y doctora de investigación biomédica e inmunología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y otros detalles curriculares que lo ha mencionado el doctor Roberto Alonso García. Muy bien. La doctora presentará el primer tema. Epidemiología del cáncer de mama en Latinoamérica. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto, un honor y agradezco la invitación. Un honor compartir esta pequeña charla con la doctora Frida y con todos ustedes. Quisiera brevemente hacer un panorama de lo que es el cáncer de mama, sin embargo, poniendo en contexto de todos ustedes
que el envejecimiento de la población es un hecho que todos estamos enfrentando. Las sociedades a nivel mundial están envejeciendo y esto representa un desafío a los sistemas de salud, particularmente en países de ingresos bajos. Las enfermedades crónicas son enfermedades costosas en ocasiones y el tiempo que requieren tratamiento hace que los sistemas de salud puedan verse no solo afectados, sino con presiones económicas importantes. Esta diapositiva me gusta mucho porque ilustra lo que estamos viviendo todos en nuestros países y en el mundo. Son generaciones con diferentes necesidades, con diferentes formas de requerir los servicios de salud, y esto es por la transición demográfica y epidemiológica que hay en el país. Bebés, mujeres en edad reproductiva, mujeres jóvenes y personas adultas mayores que son posiblemente quienes están requiriendo mayor necesidad de los sistemas de salud. Doctorita Bedma, ¿puede ampliar la pantalla? Sí, cómo no, muchas Por gracias. favor. Sí, está en pequeño. En el En la extremo hay copita, un en la panorama. copita, en la copita. En la copita. Ay, Es en la esquina inferior derecha, doctora. Ahí la tiene. fíjese que no puedo hacerlo. Creo que le envié la diapositiva, las diapositivas. Gracias. Estas dos fotografías que tomé de internet creo que representan claramente la población de nuestros países, América Latina, Perú, México, Colombia, etcétera, tienen una población bastante heterogénea de salud. Hay gente con enormes riquezas y otras personas con gran dificultad para acceder a servicios básicos de salud. Creo que ya perdí la diapositiva. Sí, creo que dejó de compartir, doctora. Sí. Ya se ve. Gracias. Esta diversidad se ve también en creencias, culturas y diferentes aspectos de la vida. Entonces, como ustedes pueden apreciar en estas fotos tan hermosas, pues tenemos poblaciones con grandes carencias de todos tipos, así como poblaciones inmensamente o ciudadanos o personas inmensamente ricas. No sé si me puede ayudar a pasar las diapositivas. Algo que también nos hermana es la organización de los sistemas de salud de ambos países. Estos sistemas son complejos, están altamente fragmentados, hay el servicio público, el servicio privado y tienen muchas veces una organización deficiente. Los servicios públicos hay recursos financieros limitados y eso hace que el acceso a los servicios de salud sean deficientes y desiguales y que haya una gran disparidad en la atención médica
entre los pacientes con enfermedades en general y en particular con cáncer. El hablar de cáncer es todo un reto porque la incidencia de cáncer está en aumento. Como pueden ver en esta diapositiva, además de las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares, la demencia, las proyecciones que existen para la incidencia de cáncer están en aumento. Particularmente esto atañe a países de ingresos altos, desde luego, pero los países de ingresos medios y bajos, como es en general Latinoamérica, también se ve presionada por el aumento de la incidencia de cáncer, que como les mencioné, pues son enfermedades muy costosas cuando están en etapas avanzadas. Esta diapositiva de Globocan de 2022 les muestra la incidencia y la mortalidad por distintos tipos de cáncer. La incidencia de cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente, el primero en mujeres, y la mortalidad por cáncer de mama también ocupa los primeros lugares. Esto es una pena porque es una enfermedad que puede detectarse a tiempo con los sistemas de tamizaje que desafortunadamente en nuestros países no están al 100%. Como esta diapositiva les muestra, la mortalidad por el cáncer en nuestros países, en Latinoamérica, en Perú, en Brasil, es muy importante y como puede ver aquí, Perú, México tiene el segundo, o sea, el cáncer es la segunda causa de muerte y en Perú es la primera de muerte por cáncer. El cáncer de mama es pues un importante problema de salud pública en el mundo y en América Latina. Hay cada vez más casos nuevos de cáncer y la mortalidad también es importante. Algo que sucede en nuestra región, que es motivo de estudio y gran preocupación, es que un subtipo de cáncer que es triple negativo, que no tiene receptores de estrógenos ni de progestágenos y tampoco es HER2 positivo, son los tumores que se llaman triple negativo. Estos tumores son agresivos y desafortunadamente este tipo de tumor es mucho más frecuente en población más joven, que esa es otra característica del cáncer de mama en Latinoamérica, que afecta casi una década antes que los países de ingresos altos a las pacientes. Y como pueden ver, el cáncer de mama en esta diapositiva también es causa importante de mortalidad en nuestros países, porque se detecta tardíamente principalmente y se calcula que esta tendencia irá en aumento a lo largo de la siguiente década. Fíjense que Latinoamérica tiene grandes retos con respecto al cáncer de mama. Como les mencionaba, hay una alta proporción de mujeres jóvenes premenopáusicas con esta patología. Esto, además de la enfermedad, así como bien decía anteriormente el doctor, altera la vida de las personas, los planes de maternidad, disrupción profesional, preocupaciones por fertilidad, además de
de lo que implica una madre joven con un tumor de mama. Es una disrupción social, no porque las mujeres seamos el centro del mundo, pero sí somos con mucho el centro de las familias. Entonces significa un desequilibrio importante para las familias. Una alta proporción de las mujeres con cáncer de mama en nuestros países es diagnosticada en etapas muy avanzadas y además del inicio del tamizaje y el inicio del tratamiento se retrasa con mucha frecuencia, como lo muestra esta diapositiva. De tener una anormalidad en la mama, las pacientes pueden tener un tiempo indefinido y para atenderse, para ir al médico. ¿Y por qué es esto? Porque hay poca concientización de que este es un problema. Hay acceso limitado a los servicios de salud muchas veces y en otras ocasiones hay creencias culturales que limitan que la mujer vaya al médico. El intervalo de diagnóstico, una vez que visita la atención médica, lo ideal sería que fuera menos de 60 días. Sin embargo, no hay rutas claras de atención en nuestros países para estas pacientes y no hay una organización y priorización de los programas de atención. El intervalo de que es diagnosticada para recibir el tratamiento idealmente debía de ser menor de 30 días. Sin embargo, la disponibilidad de terapias contra el cáncer, la calendarización de los tratamientos muchas veces no es la óptima. Y además la capacidad de los servicios de salud muchas veces se ve rebasado en nuestros sistemas. Aquí en el instituto, el cáncer de mama es el cáncer que vemos con más frecuencia, ocupa de los 5,000 a 8,000 pacientes de primera vez, un porcentaje muy importante en este lugar. ¿Cómo mejorar las estrategias y el resultado clínico para estas pacientes? En primer lugar, implementando políticas viables en nuestros países, algo que es importantísimo y resalto esto por este simposio, por esta conferencia, es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es básico para detectar, para revisar, para enviar a servicios hospitalizados. O sea, es importante en la detección, es importante en el diagnóstico y durante el tratamiento también es importante porque es difícil que regresen a una institución de tercer nivel las pacientes cada que tienen algún contratiempo, alguna molestia y muchas veces no están relacionadas con el cáncer. También al final de la vida es importantísimo el primer nivel de atención porque los pacientes no van a estar en centros grandes, deben de estar en su casa, idealmente deben de estar en su casa y los médicos del primer nivel de atención juegan un papel fundamental. Como también mencionaban, el costo en salud de los tratamientos de cáncer es altísimo. Cada vez es más caro el tratamiento del cáncer de mama porque hay cada vez
más disponibilidad de drogas. Sin embargo, muchas veces es contrastante en nuestros países que puede haber una droga que vale más de $100,000 por ciclo, por año de tratamiento, lo cual es inaccesible para la gran mayoría de la población, incluso clase media, clase media alta, pues muchas veces no pueden acceder a los tratamientos de nueva generación de para estos problemas. De manera que en la política de salud es importante plantearse los costos para que el mayor número de personas puedan tener acceso a la salud. Y quiero terminar, como les dije, esta es una presentación muy breve con esta fotografía de uno de los pacientes mirando hacia el futuro, hacia la ciudad. Es un paciente de aquí. Esta fotografía fue tomada para un concurso de residentes y solo quiero mencionarles que los buenos médicos tratan enfermedades. Los médicos que son excelentes tratan a pacientes que tienen la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Verástegui, por su importante exposición, relevante exposición, en la cual enfoca pues que el cáncer de mama es en México y en Latinoamérica quizás el cáncer más importante de las mujeres, uno de los más importantes. También la importancia del primer nivel de atención para su diagnóstico precoz, justo ahí viene la segunda exposición, y que se debe mejorar lo que es el acceso y los costos para el tratamiento de este flagelo que es el cáncer de mama. En esta segunda exposición tenemos a la doctora Frida González Montufar, decana del Consejo Regional 3, pero también ginecóloga y oncóloga de uno de los hospitales más importantes de nuestro Perú, que es el Hospital Edgardo Rebariati Martín. También la doctora es docente en muchas universidades y también viene impulsando pues, estos temas en Perú y a nivel internacional. Entonces le vamos a dar el pase para que desarrolle el tema de atención adecuada del cáncer de mama en el primer nivel de atención. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muy buenas noches. Gracias, doctor Cristian. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Realmente mis saludos con mucho afecto, ya que ha venido hasta Perú a hacer la invitación al doctor García. Una excelente ponencia, doctora Edma Verástegui, y saludos a la doctora Vanessa. Realmente esta fusión del Colegio Médico del Perú a través de nuestro Consejo Regional 3 Lima con un país hispano hermano es una gran oportunidad de difundir la problemática que enfrentamos en cuanto a este cáncer de mama, que si nosotros hacemos un manejo de detección precoz, con toda seguridad estas pacientes van a tener un buen pronóstico al margen que puedan ser cánceres agresivos como el tipo triple negativo o el luminal A o B, nos va a dar la oportunidad. Vamos a hablar de la detección adecuada del cáncer de mama. Todos sabemos que el cáncer de mama pues se celebra todos los años, los 19 de octubre de cada año, y esta es la mejor oportunidad que tenemos para difundir educación, para promover concientización de toda nuestra población. Y con seguridad lo hemos hecho, lo hacemos, pero tenemos que tener un poco de paciencia para adquirir resultados, ya que los sistemas sanitarios están pues como dicen en nuestro país, doctor García, en capa caída, bienvenido a menos, y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de superarlo. Sabemos qué cosa es el cáncer de mama, ya que este tema está siendo difundido por muchos médicos generales especialistas. Es importante saber que esta enfermedad curable en estadios precoces se caracteriza por tener una gran proliferación, que se descontrolan las células en diferentes partes de la glándula mamaria, como son las células
anormales que se multiplican a nivel de los conductos galactóforos y los lobulillos, teniendo presente que uno de los cánceres más frecuentes de mama son los carcinomas ductales infiltrantes, luego los lobuliares y muchos estirpes histológicos más, pero esto es lo que más representa esta enfermedad. ¿Cómo definimos el valor de los programas de cribado del cáncer de mama? Esta es una problemática muy seria que ya la doctora Emma lo ha mencionado, pero si no tenemos una buena documentación de la incidencia y mortalidad de esta enfermedad, realmente es difícil. Y esto es el primer paso para tener un buen cribado de esta patología que es el cáncer de mama. Y también tenemos que evaluar, para hacer un buen cribado, es cómo es la carga de enfermedad, la relevancia que va a determinar. ¿Por qué? Porque los cánceres de mama a los hospitales de tercer, cuarto nivel vienen en estadios avanzados que ahora lo vamos a ver, y esto no es la idea. La finalidad es implementar un buen programa de cribado. Tenemos países ricos como Estados Unidos que han invertido en sólidos programas nacionales y los registros poblacionales de cáncer. Esto es obvio, son países grandes, países que tienen otra economía, pero las comunidades de ingresos bajos y medios, pues son o suelen ser incapaces de asumir los costos en cuanto a establecer registros de registros de cáncer como parte de la salud pública y hacer comparables estos registros, ¿no? Como consecuencia, ¿esto a qué nos conlleva? A menores tasas de detección de esta enfermedad. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tenerlo presente para implementar un buen cribado. ¿Cuál es la incidencia? Definitivamente, pues, ya lo mencionó la doctora, el cáncer de mama es el cáncer de mama más frecuente en los países grandes, en los países desarrollados, como también está en aumento ese cáncer en los países en vías de desarrollo, ¿no? Se estima que casi en todo el mundo hay casi 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama, y esto representa el 11.7% de todos los cánceres. Ocupa el quinto lugar de muertes en mujeres en el mundo. Entonces esto nos debe mover un poco y tratar de concientizar a nuestra población, sobre todo géneros, las mujeres, porque también tenemos cáncer de mama en varón, pero en menor cuantía. Las tasas de incidencia son a nivel global 88% más altas en países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo, que están alrededor casi del 60% versus 30%. Sin embargo, las tasas de mortalidad llegan a 17%, son tasas altas. Fíjense, esta es la imagen del Globocan, algo similar que presentó la doctora. Acá tenemos 15 continentes en 15 países, en la cual nosotros vemos que cáncer de mama es casi en todo el mundo. Ocupa los primeros lugares y tiene una incidencia de 46.8%. Entonces, miren, la incidencia es altísima, la mortalidad bordea casi 10 a 12% de mortalidad. En el mundo, en todos los continentes, sabemos que están en los países grandes, como Estados Unidos, como América del Norte, ¿no? Esto es algo que hay que tener presente, pero va en aumento en los países en desarrollo. Entonces, las tasas de incidencia del cáncer de mama sabemos que está incrementando en los Países Bajos. Y esta población pues tiene un acceso totalmente reducido porque van en estadios avanzados y los tratamientos que van a recibir, que son tratamientos multidisciplinarios avanzados, son costosos, demasiado costosos, ya lo mencionó la doctora. El screening y la detección temprana en nuestro medio, y también creo que en México, porque tenemos muchas similitudes, son críticos hacer las detecciones precoces y tempranas. Entonces acá tenemos otra data del Globocan del 2022, yo siempre haciendo la comparación con respecto al cáncer de mama entre México y Perú, casi son similares en cuanto a la incidencia y mortalidad. Primero está Uruguay, Argentina, Brasil, Puerto Rico, pero México y Perú casi van de la mano, tanto mortalidad
perdón, tanto incidencia como mortalidad. ¿Qué pasa con México? También tienen el cáncer de mama en primer lugar de todos los cánceres en la mujer, casi bordeando los 39.9% y con una mortalidad de 10%. En Perú, fíjense, también el primer lugar, con una incidencia de 39.3, casi es muy similar a la de México, y la mortalidad casi bordeando el 10% de esta mortalidad en nuestras mujeres. Fíjense, traté de buscar qué pasa en México. En México, en el 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente, 15.3%, y la primera causa de muerte en las mujeres. Se vio casi 29.929 casos nuevos y de estos, 7.931 muertes. Incidencia 40.5, mortalidad 10.6 por 100.000 mujeres. ¿Qué pasa en Perú? Cada año se estiman casi 7.797 nuevos casos en cáncer de mama por año y 1.951 mueren por esta enfermedad. Cada día, 21 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, de las cuales 5 mueren al día. Entonces, estas son cifras alarmantes en la cual nos preguntamos dónde está nuestro primer nivel de atención. Esta es una data que se nota la situación del cáncer en el Perú. Para darnos una idea, fíjense, es más frecuente el cáncer en las mujeres, un 63.5, en general los cánceres. Pero tenemos, en segundo lugar, cáncer de mama, casi 1.602 frecuentes por sexo. Cáncer de cuello uterino también es una patología muy común. Fíjense el tamizaje que hacen en el Perú, 6.17%. Y cuando ya tienen evidencia clínica, hablamos del 78%. Llegan en estadios avanzados. Acá tengo la data, estadios del 1 al 4 prácticamente vienen en estadios avanzados. El estadio 4, casi 33% de cánceres avanzados. Muy bien, esto realmente es alarmante. ¿Qué podemos hacer nosotros para identificar a estas pacientes en el primer nivel de atención? Todo médico general, todo médico tiene que estar identificado con una enfermedad que es un problema serio de salud pública, que nos permite identificar factores de riesgo, como es la menarquia temprana, el primer embarazo más de los 35 años, o la nuliparidad, la obesidad, o los antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo de primera línea. Hay también los cánceres hereditarios en los genes, me refiero al BRCA1, BRCA2, y los tratamientos las pacientes que se han sometido a tratamientos con radioterapia dirigida a la mama o a la región torácica. También otro factor de riesgo, el tejido mamario denso que se ve a través de la mamografía. Se habla del uso de hormonoterapia en la menopausia. Esto está un poco discutido. Solo tenemos un riesgo relativo de 1.3. La actividad física insuficiente, el consumo de bebidas alcohólicas. Se habla de la raza blanca, los antecedentes personales de cáncer de mama invasivo, antecedentes personales de carcinoma ductal in situ, el carcinoma lobulillar in situ, que es un marcador tumoral. A estas pacientes tenemos que hacerles un seguimiento, o a enfermedades benignas no cancerosas de la mama. No tenemos por qué perderlas de vista a estas mujeres. Es importante hacer la revisión y tener siempre en cuenta, porque tenemos 3 tipos de cánceres. El cáncer heredofamiliar, el cáncer hereditario, que a Dios gracias es un cáncer que está alrededor del 5 al 10% de todos los cánceres de mama. Tenemos el cáncer familiar, 15 a 20%. Y el cáncer esporádico, que no tiene nada que ver con los típicos factores de riesgo, es el más frecuente. Por eso es importante implementar este tipo de cribado para tratar de detectar a tiempo este grupo de enfermedades. Las mujeres que presentan ciertas mutaciones genéticas, como la mutación BRCA1 o 2, tienen un mayor riesgo y aumento de cáncer de mama. Por lo tanto, este grupo de mujeres tienen riesgo también de tener cáncer de mama contralateral y cáncer de mama, cáncer de ovario. Existen síndromes
hereditarios, síndromes genéticos, síndrome de mama-ovario, síndrome de Cowen, síndrome de Leuffremi, una infinidad de síndromes. Por eso también nosotros los médicos tenemos que tener mucha conexión con el genetista. El genetista nos puede dar una puerta de prevención para manejar toda la parte profiláctica para pacientes que pueden tener herencia en el cáncer de mama, que felizmente es de baja incidencia. ¿Qué dice la OMS? La falta de acceso a diagnósticos tempranos, pues definitivamente ocasiona diagnósticos o detecciones tardías, y esto es más común en ciertos grupos demográficos como las mujeres hispanas, donde está Perú y México, que tienen la mayor probabilidad de ser diagnosticadas el cáncer en estadios avanzados. Y en todo esto tenemos que trabajar y tenemos que tener presente todos los signos posibles que nosotros podamos ver. Cuando ya vemos evidencia clínica, ejemplo, endurecimiento, hendiduras, erosión de la piel, enrojecimiento o flujo como la telorrea, protuberancias, retracción del pezón, asimetrías, piel de naranja, estamos frente a un cáncer avanzado y eso es lo que tenemos que nosotros evitar. Miren acá, cánceres de mama avanzado, telorrea, secreción por el pezón, acá tenemos la retracción del pezón, ¿no? Y la piel de naranja. Estas son imágenes muy típicas de los cánceres de mama avanzados y parece mentira, en estas condiciones aparecen a los hospitales y no es justo que nosotros tengamos que decirles que con el tratamiento complementario tengan una poca sobrevida. En el Perú, el 40% de los cánceres de mama se detectan, miren, en etapas avanzadas. Entonces, el Estado tiene que asumir la responsabilidad para implementar este tipo de problemas. ¿Qué dice la OMS? ¿Cómo se debe realizar la detección del cáncer de mama? En el año 2021 ya se estableció la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama a fin de reducir en un 2.5% anual la mortalidad mundial por esta enfermedad, con la cual pues evitaríamos para ya el 2040, de acá poco tiempo, 2.5 millones de muertes de cáncer de mama en todo el mundo. Entonces acá tenemos 3 pilares en la cual nosotros debemos hacer énfasis. Esto es muy similar como la OMS también nos transmitió en la patología de cáncer de cuello uterino. Ahora en mama hay 3 pilares cuyo objetivo debemos alcanzar. En el pilar 1 tenemos que hacer promoción de la salud para detectar precozmente y de esta manera detectar precozmente en un 60% esta patología oncológica. En el segundo pilar, una vez que tengamos el diagnóstico oportuno, ya sea con biopsias previa mamografía de sospecha, tenemos máximo 60 días de hacer el manejo correspondiente. Lo ideal es pues a la semana, 15 días, un mes, ya extrapolamos a los 60 días, pero el ideal es antes de tiempo, ¿no? Y el tercer pilar, una vez que ya tengamos el cáncer diagnosticado, hay que hacer una gestión integral para que este 80% de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama realicen su manejo correspondiente quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, el seguimiento periódico para evitar recaídas o recurrencias de esta enfermedad. Nosotros nos manejamos en función a guías clínicas, tenemos la guía clínica del Ministerio de Salud que nos permite hacer un manejo, un algoritmo a estas mujeres, sobre todo, que no tienen síntomas. Ya la doctora Emma dijo, hoy en día tenemos más cáncer de mama en mujeres menores de 40 años y esos cánceres son más agresivos. Entonces, en este grupo de mujeres entre 40 y 69 años, tenemos que preguntar e identificar si es paciente de riesgo o no. Y si es paciente de riesgo, me refiero portadoras a la mutación genética BRCA1, BRCA2, etcétera, antecedentes familiares de primer grado, mamá, hermanos,
y que tengan mutación genética conocida tienen un riesgo del 50% de ser portadoras de una mutación genética. Antecedentes de radioterapia sobre la pared torácica. Por eso es importante. Identificando estos factores de riesgo, se sugiere una resonancia magnética adicional a la mamografía anual. Pero si no hay factor de riesgo, este paciente se le cataloga como bajo riesgo y si tiene acceso al establecimiento, se le deriva para su mamografía. Por lo tanto, pacientes de 40 a 69 años, se sugiere una mamografía bienal si no es de riesgo. Ahora, si no tienen acceso a un mamógrafo, bueno, tenemos que apoyarnos en otras estrategias, como se sugiere el examen clínico de mamas bianual a mujeres que no tienen acceso a otra tecnología de tamizaje del cáncer de mama. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, si estas pacientes son referidas a establecimientos de mayor complejidad y tienen, ahí vamos a identificar hallazgos patológicos. Y si no hay nada, pues definitivamente hace su tamizaje regular y se debe buscar la manera de tener la forma de acceder a hacer un examen mamográfico. Esto es importante. Otro factor importante dentro de estos hallazgos de algoritmo, pacientes de 40 a 69 años, se sugiere una mamografía bienal. Si hay hallazgo patológico, referencia al establecimiento de mayor complejidad. Si no hay nada, hay que evaluar bien si hay o no densidad mamaria aumentada y si no hay, continuar con su tamizaje a través de la mamografía bienal. Y si hay hallazgos de densidad mamaria, tenemos que continuar con el tamizaje mamográfico bianual y se sugiere no realizar ecografías adicionales a mamografía ni tomosíntesis en lugar de la mamografía. El gol estándar de la detección sí o sí es la mamografía. ¿Qué pasa si tenemos el hallazgo patológico? Diferirla al establecimiento de mayor complejidad. Y si no hay nada, pues continúa su evaluación bienal. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la mamografía? ¿Cómo la implementamos la mamografía en el cribado? Sabemos que esta mamografía de cribado es la tecnología mucho más estudiada para la detección precoz del cáncer de mama. Múltiples estudios han comprobado que puede reducir la mortalidad por cáncer de mama mediante la detección temprana. ¿Por qué? La mamografía identifica lesiones no palpables, como que las microcalcificaciones, espiculaciones, asimetrías, y nos permite hacer un hallazgo según la calificación del BIRAT y podemos hacer las biopsias adecuadas. Esto es importante. Mujeres de países de bajos y medianos ingresos no estuvieron representadas en gran medida en estos estudios de cribado. Por lo tanto, el posible impacto de la mamografía de cribado debe extrapolarse de poblaciones más pudientes, que presentan diferentes estilos de vida, patrones alimentarios y prácticas de atención médica. Entonces, ¿qué tan importante? Ahora vamos a ver cómo funciona los costos, que ya lo dijo la doctora en general, cuánto cuesta el manejo de un cáncer, pero ahora yo me refiero a la mamografía, al costo de la mamografía de cribado, que es el desafío innegable en países bajos y medianos ingresos. El costo de una mamografía simple con película es de 20 a 30 dólares y el de una mamografía digital es de 100 a 120 dólares. Difícil al alcance en los Países Bajos. Por lo tanto, esta inversión en mamografía no solo radica en los equipos, es una logística grande que nos permite implementar una mamografía. Ahora los voy a decir. Además del personal, debe estar capacitado en técnicas de resección o biopsias. Sobre todo, acá tenemos una lesión no palpable, una lesión espiculada, que lo ve la mamografía. No se palpa, no se toca. Quien diagnostica esta lesión de sospecha es la mamografía. Por lo tanto, los países bajos y medianos, de ingresos bajos y medianos, pues tenemos muchas debilidades. Miren las inversiones de los sistemas nacionales de salud en los programas de cribado. Estas medidas de diagnóstico, cuando se identifican anomalías radiológicas,
Tenemos que tener en cuenta el costo del equipo, la instalación de la mamografía, el mantenimiento del equipo, el servicio técnico que pudiera estar expuesto, tener un personal capacitado y la disponibilidad del personal radiológico capacitado. El radiólogo tiene que tener por lo menos una acreditación de 1000 mamografías para tener el expertise y poder identificar estas imágenes de sospecha. Y por supuesto, la comunicación de los resultados a los pacientes, que a veces no es inmediato. Por lo tanto, nos atrasamos. ¿Qué cantidad de mamógrafos tiene el Perú? 126 mamógrafos operativos a nivel nacional para más de 4.7 millones de mujeres entre 40 y 69 años. Nosotros tenemos una población de casi 34.600.000 habitantes, de las cuales 4.7 millones de mujeres están entre los 40 y 69 años. Y miren, 126 mamógrafos. En el Ministerio de Salud contamos solo con 62 mamógrafos y en la Seguridad Social y Salud 64 mamógrafos. Sin embargo, en las regiones o provincias Madre de Dios, Pasco y Tumbes no cuentan con ningún mamógrafo. Tremendo problema para nuestras mujeres. Promedio de mamógrafo por cada 37.000 mujeres de edad en riesgo. Un mamógrafo por cada 37.981 mujeres. Esta grave escasez, pues además de exponer a millones de riesgos de detección tardía, refleja definitivamente una política de salud pública centrada más que curar, tarda en prevenir a tiempo. Y esto es donde nosotros, todos estos países hispanos, debemos unirnos y trabajar. Como dice, la unión hace la fuerza. Miren acá los mamógrafos, qué cantidad de mamógrafos en cada provincia. Son mínimos. Yo menciono Lima, 13 mamógrafos en Lima para 90.000 mujeres. Imagínense, pues, todo se centraliza en la capital, que es Lima, la capital del Perú. Entonces, tremendo problema. Según los datos del Ministerio de Salud, en el 2024 se realizaron 57.633 mamografías y en el 2023 se llegó a 10.000 tamizajes en las mujeres peruanas. Por lo tanto, es problema. Cantidad de mamógrafos en México. Tuve que buscar esta data para hacer un comparativo. Yo sé que México tiene mayor población, pero miren, en el 2020 se registraron 765 mamógrafos. La mayor cantidad la tuvieron en las entidades con la mayor densidad de población, como son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, etcétera, Jalisco, Nueva León. Toda esta sumatoria, 765. Total, se hicieron un estudio de 4.847 estudios y esto quiere decir que la cobertura alcanzada pudo ser casi del 50%. Y bueno, fíjense, acá hay una serie de entidades. A través de los años en México se ha ido aumentando el número de mamógrafos, pero sigue siendo deficiente para la cantidad de población que tiene y de mujeres que tiene México. Miren, ¿qué es lo que debemos enseñar a nuestros pacientes? Porque a veces ni el mismo médico lo sabe. Preparación para la mamografía. Demora 15 minutos promedio a 30 minutos. El examen es ambulatorio. No hay necesidad de ir acompañado, pero si quiere ir acompañado, que vaya. No hay medicinas, no se come, no hay necesidad de estar en ayunas, tener una ropa accesible, no llevar objetos metálicos, documentos, llevar sus documentos y sus mamografías previas para el comparativo. No hay ninguna contraindicación. El embarazo y lactancia se puede hacer la mamografía bajo la protección de los mandiles especiales. Esta es la clasificación de los BIRAT, donde la Sociedad Americana de Radiólogos Americanos implementó para tener un idioma universal. Y a través del BIRAT 4 o 5 debe hacerse sí o sí las biopsias. Tenemos el 0, yo siempre comento sobre el 0. ¿Qué dice el radiólogo del BIRAT 0? Puede ser lesión, puede ser, no estoy seguro, tal vez, quizás, mejor no opino por problemas legales. Esto es una evaluación incompleta, pero esta clasificación es universal, todos lo debemos leer. ¿Qué pasa si no hay mamógrafos? Tenemos que buscar alternativas a la mamografía como parte del screening.
Tenemos la ecografía mamaria y la concientización general sobre la salud mamaria entre las mujeres. Probablemente sean perspectivas más efectivas. Varios estudios ya han intentado cuantificar los beneficios de la ecografía mamaria con resultados decepcionantes en 2 ensayos prospectivos aleatorizados realizados en Shanghái, en China, San Petersburgo, Rusia. No se observaron diferencias en la mortalidad por cáncer de mama. La ecografía mamaria completa se ofrece en países ricos como complemento al cribado, pero su complejidad probablemente pues limitará su aplicación en países de ingresos bajos y medios. La mamografía es el gold estándar de la detección precoz del cáncer, pero a nada tenemos que aprender a identificar. Si no tenemos mamógrafo, ecógrafo, el examen clínico son alternativas por si acaso. El examen clínico es una herramienta importante para la detección temprana, el diagnóstico y la vigilancia, especialmente en subgrupos de mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama. Y estos subgrupos incluyen pacientes con mamas radiológicamente densas, las que tienen implantes, hoy está de moda muchos los implantes, mujeres que han recibido radioterapia o aquellas que rechazan la mamografía o pacientes sin acceso a una atención óptima para la salud mamaria. Esto puede ser adecuado para comunidades remotas o con servicios médicos insuficientes, donde los trabajadores de salud pueden recibir una formación cuidadosa para realizar el examen. Esto es algo importante, son estrategias para que el paciente no se nos pierda. Y acá el examen clínico va a evidenciar una serie de cambios, si encuentro o no bultos, si hay cambios visuales, si hay retracción, como las imágenes que les he mencionado. Ventajas, oportunidad de detectar tumores pequeños, menos de 1,5 centímetros, ¿no? Esa es la idea. A mayor tamaño tumoral, ojo, no significa que es un tumor avanzado, porque nosotros tenemos que estudiar la biología tumoral. Hay tumores de bajo riesgo, de mediano riesgo y alto riesgo. La inmunistoquímica nos permite identificar, pero sin embargo, no tenemos por qué tocar tumor. Desventajas, pues el diagnóstico es tardío y fallido de este cáncer de mama. Y hay muchas controversias, por eso es importante hacer la capacitación a todos nuestros médicos. Otra opción que tengo es el autoexamen de la mama y la concientización que se debe hacer y se debe enseñar en el primer nivel de atención. Un número creciente de pacientes carece de acceso a centros seguros de mamografía o a profesionales médicos que realicen el examen clínico. La instrucción sobre la salud mamaria y el autoexamen, ojo, el autoexamen no es parte del cribado, pero nos ayuda y se ha incorporado en los programas internacionales de control de cánceres dirigidos en países pues económicamente desfavorecidos, como son los países de bajos ingresos y medianos ingresos. Y en zonas con escasez de servicios médicos, esto puede ofrecer una solución práctica para la educación y la atención del paciente. El paciente tiene que educarse, conocer su glándula mamaria. Acá vemos, ¿no? Vamos a tocar en el autoexamen todos los cambios que se producen en esta glándula mamaria. Como ventaja puedo decir que definitivamente eso es económico, ¿no? Básicamente tengo que aprender a examinar la mama siguiendo la manecilla del reloj. A las mujeres que reglan tiene que hacerse posregla. A las mujeres menopáusicas una vez al mes tienen que hacerse este autoexamen para darle un direccionamiento al profesional diciéndole que mi glándula mamaria no era así, esta retracción del pezón no estaba, o tengo una retracción del pezón desde toda una vida. Entonces, esto nos ayuda, doctores. Bien, para ir terminando, ya como conclusión, el cáncer de mama en los países de bajos ingresos y medios está aumentando, de esto no hay duda. Mientras que las oportunidades para el tratamiento multidisciplinario pues son totalmente limitadas. Ahora, los esfuerzos para mitigar la mortalidad mediante el cribado y la detección temprana son extremadamente importantes, pero deben aplicarse en el contexto de los sistemas de salud con limitaciones financieras. Nuestro sistema de salud tiene un ingreso de
un presupuesto nacional de 3,9 para una población de 34 millones y picos. Entonces no encaja la economía. Una mayor concientización sobre la salud mamaria entre las mujeres para que busquen diagnóstico precoz. No importa que el tamaño tumoral esté pequeño ante estos síntomas, y animar a los profesionales de la salud a incorporar la ecografía mamaria en su rutina, que son estrategias definitivamente realistas, adecuadas a nuestra situación económica. Y otra cosa importante, las iniciativas de la salud pública en los países de ingresos bajos y medios también deben dirigirse a abordar los factores de riesgo modificable del cáncer de mama, cómo evitar la obesidad, fomentar la lactancia materna, minimizar el consumo de alcohol, en general, tener estilos de vida saludables. Bien, doctores, he corrido porque los tiempos son muy importantes. Les agradezco. No sé si habrán algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Bueno, para agradecer las brillantes exposiciones de la doctora Emma Verástegui y de la doctora Frida González, este importante simposio coorganizado con México, pues se ha desarrollado con el fin de tomar concientización sobre el cáncer del mama, ¿no? Teniendo en cuenta su fecha, 19 de octubre, por la Organización Mundial de Salud, establecida en 1988. Para terminar esta importante simposio, vamos a manera de conclusión o a manera de mensaje, darle la palabra a cada uno de nuestros ponentes, ¿no? Entonces comenzaríamos con la doctora Emma Verástegui de México. Un último mensaje para todos nuestros ponentes, tanto de México como de Perú. Muchas gracias. Excelente plática, doctora Frida. Cubrió todo y más. La felicito sinceramente. Pues creo que es importante concientizarnos que el cáncer de mama es un problema de salud pública y conforme vamos avanzando en la industrialización de nuestras sociedades, debemos de tener en cuenta que será un problema y que la detección es la mejor medicina que puede haber. Gracias. Muchas gracias. Un mensaje final, doctora Frida González, para usted. Bueno, yo creo que el mensaje, pues, son casi los mismos, pero nosotros tenemos que trabajar con prevención primaria y secundaria, y no solamente hay que ser especialistas, doctores, para indicar una mamografía. El paciente va al gastroenterólogo por problemas digestivos, pero por casualidad, 50, 60 años, no le pide una mamografía. El médico tiene la obligación de velar por la prevención del paciente. Y esto es lo que yo lo veo a diario con los médicos, porque esto va dirigido a los médicos. Es fácil, una mamografía, colegiado, y de ahí se va donde el especialista. Es triste ver a las pacientes que llegan en estadios avanzados donde hay poco o nada que hacer. Por lo tanto, la concientización primero por los profesionales de la salud, doctores, porque el paciente no sabe nada de cáncer. Esto es algo que hay que concientizar y aprender a hacerse su autoexamen, acudir a los controles periódicos, y esto es un trabajo en forma conjunta de toda la orden médica. Saber en qué momento pedir, a quién pedir. Ya hemos hablado de un algoritmo y creo que bastante hiciéramos. Me dirán ustedes, pero si no hay mamógrafos, ¿sí? No hay mamógrafos, pero busquemos las estrategias, luchemos por esto. Ya hemos visto las otras estrategias: examinarse la mama, una ecografía, el autoexamen, en fin, hay forma, pero por lo menos inyectemos que el paciente debe prevenir y el médico también. Entonces, este es un llamado a conciencia que sé que muchos colegas no lo hacen. No es difícil, doctores. Eso es todo, doctor Cristian. Ya.
Saliendo un poquito del protocolo, unas últimas palabras, doctor Roberto Alonso, antes de cerrar ya este simposio. Pues sí, agradezco, no me tocaba el honor de hacer un comentario, pero realmente me siento motivado, creo que valió mucho la pena, realmente se rebasaron las expectativas, las dos participaciones fueron muy precisas, muy ilustrativas, muy concisas y muy, pues muy ejemplificantes de la realidad que vivimos. La doctora Verástegui nos puso en contexto de nuestra realidad, los aspectos epidemiológicos de nuestra realidad de una manera muy explícita y que aportó mucho. Fue brillante la presentación de la doctora Verástegui. Y bueno, enseguida nuestra invitada peruana, la doctora Frida, además de hacer una presentación muy precisa, muy puntual y muy accesible, me gustó porque yo lo viví cuando tuve el honor de conocerla, realmente este llamado, este exhorto, yo diría que hasta una arenga para que nosotros, las médicas y los médicos, tengamos que saquemos lo mejor de nosotros mismos, que nos concienticemos, que nos comprometamos y que atendamos, ¿verdad? a nuestros pacientes como si fueran nuestros familiares, con cariño, con afecto, con cuidado. Pero definitivamente en este tema que debe ser divulgado y debe ser de manera amplia en los temas de prevención, que debe ser educación hacia toda la población en general, pero bien dice la doctora Frida Montúfar, que realmente los que tenemos la gran responsabilidad es nuestra como médicos, de tener la conciencia, tener el compromiso y ofrecernos, brindarnos de manera decidida, comprometida y con todo nuestro afecto para nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, yo estoy muy emocionado y seguramente toda la gente que los escuchó, que les vio, ganó. Hoy aprendimos mucho con ustedes y sobre todo el hermanamiento del sector salud entre países tan queridos, tan fraternos como son Perú y México. Y definitivamente que las dos mejores cocinas, no viene a caso, pero las dos mejores cocinas que hay en América son la peruana y la mexicana. Y eso también nos hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya terminamos este importante simposio organizado con México, atendiendo pues esta enfermedad muy importante que es el cáncer de mama, que va creciendo en Latinoamérica, pero que a nivel mundial está como las principales causas de mortalidad de la mujer, y enfatizando en este día pues sumamente la concientización de los gobiernos, del sector salud, de los médicos, para que se diagnostique precozmente y para cambiar radicalmente la esperanza de vida en estos pacientes. Concluir que con la parte clínica se puede tener un acercamiento, pero se puede hacer un screening con la mamografía, que tiene que aumentarse a nivel de Latinoamérica, y el rápido actuar de todos nuestros colegas médicos. Muchas gracias a todos. Saludar a la doctora Muchas Carla, gracias. que también ha estado en la organización. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Gracias, un abrazo. Gracias. Ok.